Yo creo que las dos dinámicas que hacen que una universidad sea una universidad y no una institución transaccional de lo académico tienen que ver con el libro se publica y empieza a recibir reacciones de lectores a través de LinkedIn o a través de Instagram que te escriben y te dicen es cuántos corazones conozco y cuántas personas conocen mi corazón, que es el deseo, el sueño que yo tenía de escribir narrativa. Álvaro, yo creo que tú no estás enfocando bien este momento de la vida, tú no estás en el modo adecuado, pero es un sueño, así que si la Tierra es un milagro, posiblemente tú también seas un milagro. Uno no vuelve a la universidad porque quedó enamorado de los edificios o de las aulas, uno vuelve a la universidad porque... Bienvenidos a Somos Inspiración. Hoy nos acompaña Álvaro González Alorda, cofundador y socio director de Emergap, profesor en Headspring y autor de libros como Cabeza, Corazón y Manos, Cómo acompañar en un viaje de transformación, The Talking Manager, Los próximos 30 años y su más reciente novela, Riverview. Con experiencia transformando líderes y organizaciones en más de 30 países, Álvaro aporta una voz profunda, sincera, sobre autodesarrollo, liderazgo con propósito y la poderosa conexión entre cabeza, corazón y manos. Álvaro, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ahora que tenemos la suerte de tenerte en estos micrófonos, escuché una anécdota que no me resisto a ponerla sobre la mesa y me encantaría que nos las platiques. Sé que has viajado por muchos países de Latinoamérica, no solo de Latinoamérica, por muchos países en general, pero sé que en la víspera de arrancar la pandemia, entiendo que estabas aquí en México y que sucedieron dos cosas. La primera fue que varado en la Ciudad de México te pusiste el chip de modo aventura. ¿Qué pasó con ese modo aventura? ¿Cómo fue esa historia de quedar en México al menos algunos días? ¿Y cómo se relaciona esa anécdota con todo y lo chusco que pueda tener con algo más profundo y trascendente que fue de inicio la pandemia y después como muchas cosas positivas que también derivaron cabeza, corazón y manos, incluso después con Riverview? Pues mira, el 11 de marzo del 2020 yo estaba en Madrid y tenía que volar a México y esa noche me embarqué. Lo que no sabía es que al día siguiente el mundo entero se iba a cerrar. Y el 12 de marzo me encontré en México, varado, lost in translation, durante 50 días. Yo iba con una maleta para probablemente 10 o 15 días y recorrer 2 o 3 países. El primero era México, pero encontré que se podía viajar a Inglaterra, que era otro país que tenía una cierta apertura aeroportuaria. En ese momento, de las decenas de miles de aviones que debe haber en el mundo, había 10 que estaban volando, el resto estaban todos aterrizados en los aeropuertos. Era una escena muy extraña. Conseguí un vuelo México-Toronto, Toronto-Londres, y entonces reservé el vuelo, hablé con unos amigos que viven en Oxford y les dije, ¿me puedo quedar en casa? Y ellos me dijeron, por supuesto. Pero la noche antes de volar me dijeron que tal vez sería prudente conseguir pues un Airbnb, un hotel donde pudiera quedarme un par de semanas debido a la pandemia. Claro. Y eso hice. Busqué. Pero claro, no era fácil conseguir un Airbnb en aquel momento. Y yo busqué en Oxford y busqué un poquito más amplio en el mapa y al final encontré uno y casi que ni miré cuál era, el que encontré lo reservé. Recuerdo que estando aquí en Ciudad de México, era principios del mes de mayo, yo estaba con miedo a volar.
volar es algo que hago muy habitualmente. Me paso 30 noches al año en un avión. Al final del año Google me dice que le he dado 7, 8 vueltas al mundo. Pero en aquel momento sentí el miedo a volar. Entonces tuve una conversación con mi amigo Gabriel. Estando en Santa Fe, recuerdo, caminamos en torno a un parqueadero y él me explicó, más que me explicó, me preguntó cómo me sentía para ese viaje. Y yo lo que le dije es que sentía miedo. Y él me dijo, Álvaro, yo creo que tú no estás enfocando bien este momento de la vida. Tú no estás en el modo adecuado. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿qué quiere decir eso del modo adecuado? Y dice, mira, yo soy muy de modos. Yo cuando llego por la mañana a la oficina, primero pongo el modo queja. ¿Cuáles son las quejas? ¿Cuáles son los problemas? Entonces le pregunto al equipo cuáles son los problemas. Modo queja. Exactamente. Y una vez que ya el equipo o los problemas se han puesto encima de la mesa, digo, bueno, modo solución. ¿Ahora qué vamos a hacer para resolver esto? Entonces me funciona muy bien ponerme en el modo que requiere cada circunstancia de la vida. Entonces yo le pregunté, ¿y cuál es el modo que me sugieres a mí para este viaje? Y entonces me dije, pues mira, yo creo que a ti te vendría bien ponerte en modo aventura. A mí me resultó iluminador ese concepto, pero quería entenderlo bien y le pregunté exactamente qué significa ponerse en modo aventura. Me dijo, mira, tú tienes planes, ¿cierto? Sí. Pues escribe tus planes, te los metes en el bolsillo y abrazas lo que venga como si fuera tu propio plan. A mí me pareció verdaderamente terapéutico. Y eso fue lo que hice. Me subí a aquel avión, disfrazado y protegido con una especie de turbante por el COVID. La verdad es que el vuelo iba vacío, tanto el de México a Toronto como el del Toronto a Londres iban prácticamente vacíos los dos vuelos. Y cuando aterricé en Heathrow, de repente tomé un Uber, salí de Heathrow y me di cuenta de que la campiña británica en esas fechas, en esos días, estaba en todo su esplendor. Era de una belleza increíble. Y con el Uber fue acercándose a Oxford y luego alejándose progresivamente hasta que llegó en mitad del campo a una casa preciosa donde vivían John y Amanda, y en esa casa me quedé durante 2 semanas. John se dedicaba a la jardinería, Amanda hacía yoga en el jardín. Y yo tenía un jardín privado y podía caminar por el campo con total libertad, lo cual era muy asimétrico respecto a las circunstancias en las que estaba el resto del mundo. Entonces ese modo aventura para mí ha sido no solamente valioso en aquel viaje, sino como manera de enfocar la vida. Y tiene mucho que ver con aceptar las circunstancias, las que son, las que sean, abrazarlas y tratar de comprender cómo puede uno crecer en cada circunstancia. Pero en el fondo ese modo aventura comienza antes. Comienza antes porque en el año 2019 yo estaba de vacaciones en Escocia y quizá inspirado por la belleza de esos paisajes, una noche me desperté con un chispazo que llevaba buscando desde hacía mucho tiempo. Yo quería escribir un libro sobre transformación de organizaciones y de personas, que eso es lo que hacemos en Emergap. Pero no había encontrado una manera que me resultara atractiva de escribirlo. Me surgió el libro desde la metodología. Pero esa noche me desperté a medianoche y escribí Cabeza, Corazón y Manos. Un diálogo entre un mentor y una mentorizada. Me volví a dormir y a la mañana siguiente dije, ¿por qué no contar qué es lo que pasa en la sala de máquinas del corazón humano cuando tú tienes el privilegio de acompañar a una persona en su viaje de transformación? Así que en aquel momento empecé a concebir esa idea y unos días después, estando en una finca en Llano Grande, que es una zona preciosa cerca de Medellín, pues me pasé 10 días escribiendo el comienzo de este libro, Cabeza, Corazón y Manos, que es un diálogo entre un mentor y una mentorizada. ¿Quién es la mentorizada? Ella es Sara. Sara es una chica lista, rápida como una ardilla, apasionada, un poco dispersa. Vive una infancia feliz y acomodada y despreocupada como debieran ser todas las infancias, hasta que su madre cae en el alcoholismo y ella tiene una gran crisis y decide poner tierra de por medio y decide venir a estudiar a México y estudia en México la carrera y luego se va a estudiar a Madrid y allí conoce a Brian. Brian es un californiano, un surfero de San Diego, un tipo guapo, vacío, resultón. Se conocen una noche, pocos días después van a vivir juntos y luego acaban en Boston, donde Sara tiene una carrera fantástica como ejecutiva en una multinacional.
Sara ha hecho todo el turismo académico que puedas imaginar. Ha estado en Harvard, en Stanford, en Singularity University. Qué gran concepto, perdón, el turismo académico. Así es. Turismo académico consiste básicamente en pensar que por acumular experiencias formativas uno se está transformando. Las experiencias formativas pueden ser muy valiosas cuando uno está en modo autodesarrollo. Si no, es como agua sobre la piedra. Entonces, Sara ha hecho turismo académico, pero digamos que tiene su juniority absolutamente estirado. Es decir, que no ha accedido al seniority que se requiere para la posición en la que está, y mucho menos para la que le sugieren que podría estar en un año, que es vicepresidenta comercial de la empresa a escala global. Ella vive en Boston, pero tiene que viajar a Copenhague, Londres, Berlín, Madrid. Vive en un circuito de viajes permanente y no tiene mucho tiempo para formarse. Entonces la empresa le dice, quizá te nombremos vicepresidenta. Ella dice, no tengo tiempo, pero para formarme voy a elegir un programa de mentoring online, pensando que se lo va a quitar de encima sin mucho esfuerzo. El libro comienza así. Hola, soy Sara. A mí no me va este cuento del mentoring online, yo soy más del cara a cara, pero necesito un programa formativo, espero que este me sirva y que sea flexible porque mi vida es un caos. Y al otro lado aparece Oliver. Oliver es un inglés nacido en Oxford, nacido en Windsor, formado en Oxford, 30 años de vida ejecutiva muy exitosa, y es un señor que, digamos que tiene mucha experiencia, tiene mucha madurez y seniority, y que decide retirarse tempranamente y se va a vivir a Punta del Este, a una casa que ha comprado con su esposa Valentina, una uruguaya, a pie de playa. Tienen una vida tranquila allí. Por las mañanas pasean los perros por la playa y durante el día Oliver tiene sesiones de mentoring con ejecutivos. Sara es una de ellas. Como ya sabemos, Sara es dispersa, apasionada. Oliver es juicioso, disciplinado y metódico. Así que Oliver le pone retos a Sara. Sara tiene que cumplirlos. Los retos empiezan siendo profesionales y acaban siendo personales. Pero lo interesante de este viaje entre Sara y Oliver es que no solamente transforma a Sara, también transforma a Oliver, que creo que es la experiencia de todos los que hemos tenido la oportunidad de acompañar a otras personas en su viaje de transformación. Así arranca Cabeza, Corazón y Manos, el libro se publica y empiezo a recibir reacciones de lectores a través de LinkedIn o a través de Instagram que te escriben y te dicen: hola, no te conozco de nada, no me conoces de nada. Me entregaron ayer tu libro, lo he empezado a leer, lo acabo de terminar, es la 1 de la madrugada, llevo media hora llorando y pensando qué voy a hacer con el resto de mi vida. Empiezo a recibir reacciones de gente que me dice: ¿quién es Sara? ¿Dónde vive? ¿En qué empresa trabaja? ¿Vive en Medellín? Hay gente que dice: no, yo soy Sara. Yo tengo de Sara hasta la vena que se me pone en la frente cuando me enfado. Hay hombres que me dicen: yo soy Sara. Digo, adelante. O sea, empiezo a percibir que hay un montón de personas que sintonizan con Sara y que no pueden concebir que no sea real. En realidad, es real, porque está viva en ellos. Pero no inhiere en un ser humano, ¿no? De acuerdo. Es una combinación de muchas personas que uno ha tenido el privilegio de acompañar, ¿no? Es un personaje de ficción basado en la realidad, vamos a decir. Entonces, ese fenómeno de gentes que hablan de Sara y de Oliver como personas reales toca alguna cuerda interior para mí muy profunda, que es el deseo, el sueño que yo tenía de escribir narrativa. Pero es un sueño que uno lo rechaza porque uno piensa: no es para mí, debe ser para otros, debe ser para gente más cualificada. Sin embargo, gracias a ese modo aventura en el que me embarqué, cuando aterricé en Inglaterra, sucedió un fenómeno interesante, y es que tuve mucha oportunidad de pasear por Oxfordshire. Y recuerdo que en uno de esos paseos, que eran como de 14 kilómetros, 15 kilómetros, me encontré una pequeña aldea, Cumnor, la típica aldea británica con la iglesia de St. Michael's, una escuela, casas de piedra, flores en las ventanas. Y en esa aldea, a la salida, me encontré una casa preciosa que se llama Riverview. Y yo dije: yo quiero traer aquí a Sara. ¿Y por qué me planteé continuar con la historia de Cabeza, Corazón y Manos y trasladarla a una novela, que fue Riverview? Me lo planteé porque en estos años que he tenido el privilegio de acompañar a muchas personas en su viaje de transformación, veo un patrón que se repite con mucha frecuencia. Y es un patrón
que no solamente lo veo en otras personas, quizá también en mi propia vida. Es el deseo de vivir una vida de excelencia, de hacer las cosas bien en tu trabajo, en la familia, en la sociedad. Incluso uno tiene una mirada trascendente de la vida, cree en un Dios todopoderoso y todo misericordioso, del que espera que le colme de felicidad para toda la eternidad. Pero a pesar de todo eso, parece que uno desconfía de cualquier proveedor de felicidad que no sea uno mismo. Entonces uno se organiza una felicidad de autodiseño basada en seguridad económica, propiedades, viajes, comidas ricas, experiencias agradables. Está todo bien, hasta que uno descubre que necesita algo más. Y entonces uno dice, no, me está haciendo falta un barco. Bueno, al cabo del tiempo uno acaba descubriendo que es mucho mejor tener un amigo con barco que tener un barco. Claro. Pero en el fondo lo que sucede es que uno corre como loco en búsqueda de la felicidad a través de la felicidad de autodiseño. Sin embargo, hay dos tempestades que se atraviesan en el corazón de manera inexorable. Una es el dolor inconsolable, la muerte de un ser querido, una enfermedad inesperada, una humillación profesional, un corazón roto. Y cuando uno experimenta ese dolor puede enfadarse con la vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estos cambios de planes? Pero ese factor disruptivo que puede tener el dolor inconsolable palidece cuando lo comparas con otra tempestad que se atraviesa por el corazón, que es la experimentación de la propia fragilidad. Tú, que deberías ser un referente en tu familia, en tus amigos, en la sociedad, a veces te comportas de una manera que a ti mismo te avergüenza. Y esa vergüenza te lleva a no querer mirarte dentro y tener una vida proyectada hacia afuera y correr como loco, así sea, hacia un precipicio. En el fondo lo que sucede es que uno empieza a bajar las expectativas de felicidad en la vida. El matrimonio, que te vaya bien. Los amigos, una gran fuente de problemas. El trabajo es un pagafacturas, olvídate de ponerle mayor compromiso. Y eso lleva a muchas personas a una profunda desesperanza. La desesperanza de concluir que la felicidad es una quimera, que no es posible, y que lo que es posible es algún chispazo de felicidad de andar por casa, y eso es la vida. Eso lleva a un egoísmo tremendo de defenderse con los codos de cualquier agresión a mis planes de felicidad de autodiseño. Y supuestamente los agresores son los demás y sus problemas. Y entonces uno se desconecta de los demás y se encierra en uno mismo y cada día el túnel es más oscuro. Ahí es donde te encuentras a muchas personas cuando estás acompañándolas a en su viaje de transformación. Pero lo que de alguna manera estos años he descubierto, y eso fue lo que traté de reflejar en Riverview, es que da igual cuánto se te haya complicado la vida o cuánto tú mismo te hayas empeñado en complicártela. A veces somos expertos en complicarnos la vida gratis sin que nadie nos lo pida. Da exactamente igual. Porque Dios, hay quien prefiere llamarle el universo o la vida, supongo que a él le generará una sonrisa que intenten cambiarle el nombre, pero da igual. Dios siempre sabe cómo reacomodar toda la historia de la humanidad para volver a ofrecerte hoy, aquí, ahora, un preludio de la felicidad para la cual tu corazón ha sido diseñado. Pero la única manera de acceder a ese preludio de felicidad es hacer algo bien insensato, que es abandonar la felicidad de autodiseño, dejar el asiento del piloto y sentarse en el del copiloto, aceptar la vida tal como es, con sus luces y con sus sombras, y poner todo lo que tú tienes, todo lo que tienes es un don, es un regalo, ponerlo al servicio de las personas que tienes alrededor. Cuando tú te pones a servir a los demás de una manera decidida, lo que sucede es que empiezas a descubrir quién eres verdaderamente. Es como que el sol se abre paso entre las nubes y empiezas a darte cuenta de que hay experiencias muy sencillas que son un preludio de la eternidad de inmenso gozo para la cual has sido diseñado. Y entonces sientes que ese día de frío donde hay un rayo de sol que te calienta la espalda por sorpresa, en el fondo te estamos cuidando. Un platillo de comida bien rico, en el fondo uno lo concibe como un regalo que se le hace. Sujetar la mano de un anciano en una cama hospitalaria, un beso, un abrazo, leer un libro, escribir una carta. Circunstancias muy comunes, casi vulgares, adquieren una luz extraordinaria. Se desarrolla una especie como de sentido del presente inmenso,
ante un futuro incierto. Y ese presente inmenso te da un gran sentido de propósito y de yo estoy aquí para servir. Así que, en el fondo, lo que yo quería decir con Riverview es que a pesar de todas las tempestades que se atraviesan por el corazón humano, cuando uno se pone a servir acaba descubriendo para qué vino. Así como en el mundo de los videojuegos, uno pasa del nivel 3 al 4, en el mundo de la transformación humana hay momentos que son del 3 al 33. Y precisamente cuando se avecinan esas tempestades, el dolor, las dificultades, la incomprensión, la frustración, hay una bendita oportunidad de crecimiento extraordinario. Uno no sabe la fuerza que tiene su propio corazón hasta que no se ve en esas tempestades. Y diría que, en el fondo, todo esto lleva a la importancia del propósito. O sea, descubrir yo para qué vine es la pregunta más importante. Hace no mucho me encontré con una cita de Chris Martin, cantante de Coldplay, que decía: ¿no es fascinante? Te despiertas cada mañana y te das cuenta de que vives en una roca que flota a través del universo. Y yo dije, un momento. Esto es interesante. Mi conocimiento de la Tierra es escaso, así que me puse a investigar. Lo primero que descubrí es que la Tierra tiene la temperatura perfecta para la vida humana. Un poco más arriba o más abajo y aquí no vive nadie. El segundo factor que descubrí es que la Tierra gira a 1.670 km por hora en el movimiento de rotación. Esto va a toda velocidad. Sin embargo, hay una atmósfera que nos protege. Y hay un tercer dato sobre la Tierra que me fascinó. Es que el Sol es más antiguo que la Tierra. Sin embargo, el agua que hay en la Tierra es más antigua que el Sol, y la trajeron meteoritos. O sea, alguien se ha tenido que estar soñando la Tierra desde hace un rato. Porque tú miras con los satélites el resto de los planetas y puedes concluir una cosa muy clara, es que son todos horrorosos. O sea, no hay ningún planeta ni se acerque mínimamente a la belleza que tiene la Tierra. O sea, la Tierra es un milagro en el universo. Estadísticamente no es que sea improbable, es imposible. Así que si la Tierra es un milagro, posiblemente tú también seas un milagro. Últimamente, cuando me encuentro en una noche estrellada, me dan ganas de extender los brazos como Leonardo DiCaprio en la proa del Titanic y decir, I'm floating in the freaking universe. O sea, estoy flotando en el universo. ¿Por qué tengo esa suerte? ¿Por qué estoy vivo? Y uno cuando piensa en su propia existencia, entonces uno piensa en los bisabuelos, se montaron en un barco y el uno se montó y el otro no se montó y se escribieron una carta y entonces se encontraron, pero ese día se cruzaron de una manera insospechada en tal esquina y entonces vinieron los abuelos y luego tus padres y luego tú y es ¿yo qué pinto aquí? Esa es la pregunta, ¿yo qué pinto aquí? Hoy en día los chicos jóvenes vienen a las empresas con el deseo de vivir una vida, digamos, de propósito. Y hay empresas que tienen propósitos que son muy sugerentes. Y entonces los chicos se lanzan a luchar por causas externas como el cambio climático, salvar el Amazonas, traer diversidad a los equipos. Y todas son causas muy buenas, pero son externas. Yo no he visto a nadie que encuentre el sentido a su vida solamente luchando por causas externas. Porque el propósito no está fuera, está dentro, cuando uno descubre las causas y las batallas que tiene que dar en su propio corazón. Por eso, cuando uno se hace esa pregunta y no tiene la respuesta inmediata, ¿yo para qué vine? ¿Cuál es mi propósito? Mi sugerencia es pensar en las personas que han caído en tus coordenadas espaciotemporales en esta roca que flota a través del universo en este tramo de la historia. ¿Y quiénes son? Tu familia, la cercana y la extendida, tus amigos, los de hoy, los de ayer y los de antesayer, y tus colegas, esos con los que trabajas cada día. Cuando tú te empeñas en servir a las personas que han caído en tus coordenadas espaciotemporales, acabas descubriendo para qué viniste. Y entonces como que el sol se abre paso entre las nubes y el corazón recupera la esperanza. Álvaro, escuchándote y escuchando hablar sobre Riverview y sobre Sara y sobre esos paseos por la campiña británica, lo que queda claro es que son muchos pasos. El caminar no ha sido nada corto. Y sin embargo, estamos hablando ahí de un periodo, solo una parte de tal vez más de 20 años, más de 30 países,
Es decir, la trayectoria es mucho más amplia. Y entonces, desde esa perspectiva de ese andar, yo no me resisto a preguntar sobre tus aprendizajes, ¿no? Sobre, en buena medida, parte de tu narración ha subrayado algunos de esos aprendizajes con las personas, con esos corazones a donde tú te asomas. Pero me gustaría profundizar incluso más sobre esos aprendizajes, sobre las personas, pero también sobre ti, en ese andar de esos 20 años, 30 países. Quizá la síntesis más sencilla de los aprendizajes de estos años, acompañando a líderes de organizaciones globales o regionales en su viaje de transformación, es que ese viaje personal de transformación tiene que pasar por la cabeza, por el corazón y por las manos. Por la cabeza, porque uno tiene que pensar muy bien en qué quiere transformarse, qué necesita cambiar en su vida para servir a su propósito. Primero quizá debería pensar cuál es mi propósito. Uno necesita ser muy estratégico a la hora de trazar el rumbo de su vida, para no dejar que las corrientes te arrastren sin sentido de propósito. Pero no basta solamente con pensar muy bien lo que quieres hacer con tu vida, tienes que sacar una fuerza extraordinaria del corazón. A mí me ha dado por pensar últimamente que el corazón es un instrumento de cuerda. Pero muchas personas viven con el corazón en una cámara frigorífica y esas cuerdas se congelan. Y solamente se descongelan por la presencia de un corazón que tiene su propia música. Solamente la fuerza inspiradora de una persona que pasa cerca de ti, que vive una vida con fuerza, con propósito, con amor, te invita a encontrar tu propia música. Solamente cuando tú eres capaz de reunir la fuerza arrolladora de las pasiones humanas en torno a causas que sean grandes, esas fuerzas arrolladoras dejan de destruirte. Pero uno tiene que reunirlas y atreverse a ponerlas al servicio de algo grande. Digamos que el gran desafío de transformación humana está en el corazón, aunque las manos también son muy importantes, cabeza, corazón y manos, porque uno tiene que descubrir de una manera muy práctica cómo aterrizar en comportamientos específicos cada día eso que te sueñas con tu propia vida. Pero si tuviese que elegir dónde está el gran desafío, el mayor de todos está en el corazón. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Cuando tú te asomas al corazón de líderes de organizaciones, y yo he tenido el privilegio de asomarme a unos 500 corazones, lo que descubres en primer lugar es que muchos ni siquiera se han detenido a pensar cuál es su propósito de vida, o que tienen un propósito que es meramente profesional y que no ilumina su vida completa. Y una vez que han alcanzado lo que se soñaron desde el punto de vista profesional, se quedan en una zona de su vida que es muy gris, muy oscura, porque tienen la sensación de haber corrido mucho, pero sin saber hacia dónde. Entonces, el primer desafío es no haber descubierto cuál es tu propósito o haber pensado que tu propósito era tu recorrido profesional. El segundo asunto que vemos con mucha frecuencia es el desequilibrio en la vida de muchas personas. Trabajamos con un modelo que se llama las 5 Ds. Descanso, deporte, dieta intelectual, dimensión espiritual. Empecemos por el descanso. Muchas personas ni siquiera duermen 7 horas, cuando los médicos dicen que hay que dormir 8 horas todos los días. Hay muchas ciencias sobre la importancia del descanso. Deporte, algunos son deportistas, pero otros tienen una vida sedentaria. Dieta, pues muchos son caprichosos, destemplados, van de botana en botana, haciendo que su corazón sea débil y que no tenga la fuerza para poder enfocar toda esa energía en torno a causas grandes. Dieta intelectual. Pues muchos líderes de organizaciones tienen la misma dieta intelectual que un cantante de reggaetón. No leen ni siquiera 5 libros al año. Les falta hondura. Y finalmente la dimensión espiritual, que es la más importante. Para las personas que tienen fe, tienen un camino precioso.
tratando de descubrir quién es ese Dios del que lo esperan todo, para toda la eternidad. Y los que no creen en Dios pueden encontrar su propia manera de vivir su espiritualidad a través de la naturaleza, de la meditación, de la música, de la solidaridad, o todas las anteriores, porque no hay oposición entre la una y la otra. Pero uno necesita tener silencio en el corazón para poder desplegar el propio espíritu y comprender quién es uno y para qué está aquí. Pues cuando tú miras desde estas 5 Ds, descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión espiritual, a muchos líderes se encuentran en una ruina tremenda. El siguiente frente que es desafiante son las relaciones, con la familia, con los amigos y con los colegas. Muchas personas tienen conflictos personales, no se hablan con su padre desde hace 17 años, o se han distanciado de un hermano desde hace unos años por cualquier conflicto. O quizá todavía peor, han perdido la esperanza en que esa persona a la que decidieron amar vaya a ser la fuente de felicidad que su corazón se anhela. Y entonces viven su matrimonio con una especie de sentido objetivo y práctico de esto no da más de sí. Y eso es lo que lleva a muchas personas a tratar de buscarse aventurillas para intentar compensar la insatisfacción del corazón. Así que hay mucha gente que tiene relaciones deterioradas en el ámbito familiar, relaciones deterioradas también con los amigos, o los tiene uno despriorizados y se olvida de ellos. Y finalmente con los colegas uno puede funcionar en las organizaciones con mera amabilidad corporativa. Pero nadie te conoce el corazón y tú no conoces el corazón de nadie. Quizá una de las preguntas más esenciales que uno puede hacerse respecto a sus relaciones es cuántos corazones conozco y cuántas personas conocen mi corazón. Porque solamente ahí se pasa del conocimiento a la sabiduría. Uno puede haber estudiado mucho y haberse formado muy bien, pero el conocimiento solo se convierte en sabiduría cuando sucede en el diálogo de corazón a corazón entre seres humanos. Ahí es donde se generan esos aprendizajes extraordinarios. Y el que solamente deambula por el mundo, por las organizaciones, por la sociedad, por su propia familia como un personaje, sin mostrar quién es, no accede a la belleza increíble que hay en los corazones humanos. Muchas personas acaban respondiendo a la pregunta de ¿quiénes hay en tu corazón? Y la respuesta es tremendamente dura. Una única persona, yo mismo. Y a uno no le extraña tanta oscuridad. En el ámbito de la productividad, normalmente, personas que tienen posiciones de liderazgo en organizaciones importantes trabajan mucho, pero mal, con mediocridad. No comprenden las herramientas digitales, no saben utilizar las plataformas digitales para tener conversaciones asincrónicas, no entienden Teams, no entienden los Spaces de Google, no son capaces de organizar el trabajo colaborativo, envían archivos adjuntos, utilizan grupos de WhatsApp, su sistema de toma de notas son papelujos sueltos. O sea, tienen una mediocridad a la hora de trabajar que se derrama en las organizaciones, generando una mediocridad sistémica. En el ámbito competencial hay carencias gravísimas. Hay gente que tiene dificultades de comunicación porque les falta capacidad de síntesis o capacidad de interpelar al corazón de otras personas. Son claros, pero no son capaces de llegar al corazón, solamente al cerebro de otros. Hay quienes no saben dar feedback. Hay quien tiene una capacidad de diagnóstico muy limitada y no son capaces de pensar de una manera sistémica. Hay quienes tienen dificultad para la cercanía, para construir relaciones. Hay quienes no son capaces de organizar bien reuniones que deberían ser herramientas de inteligencia colectiva. Y entonces fatigan a la organización con reuniones eternas que no tienen agenda clara, no hay una buena facilitación, no hay una buena conducción de cuáles son las conclusiones, hay gente que ni toma notas y luego se hace un mal seguimiento. En el ámbito competencial, en competencias estratégicas de comunicación, de colaboración, hay carencias muy grandes. Así tengan rango de vicepresidente rimbombante de una gran corporación. Entonces, cuando tú miras todo esto, no tengo propósito de vida. Mi vida está desequilibrada, tengo relaciones deterioradas, trabajo mucho pero mal, me faltan competencias. En el fondo, uno se puede encontrar en un agujero. Y hay un dicho muy sabio que es que la mejor manera de salir de un hoyo es dejar de cavar. O sea, la salida no es por abajo, es por arriba.
Y la salida es por arriba porque uno necesita volver a pensar quién soy yo, para qué estoy aquí. Y entonces es cuando uno puede acabar descubriendo su sentido de propósito. Y ese sentido de propósito es el que tira con fuerza de la pasión que hay en el corazón para decir qué quiero hacer con el resto de mi vida. Así que te diría que en síntesis, lo que he aprendido es que para movilizar una transformación integral en las personas, hace falta ir hasta esa raíz del propósito, hasta el centro del corazón. Y eso es lo que acaba provocando también cambios extraordinarios en la manera de trabajar y de contribuir a la transformación de organizaciones. Hasta este momento de la conversación, Álvaro, ha sido muy esclarecedor escuchar sobre algunas de las principales ideas de la narrativa y de las principales ideas que han configurado algunas de tus obras. Y luego, muchas de las experiencias a lo largo de tantos países y de tantos años asomándose ese corazón de personas. Ahora, quiero dar un paso adicional y es, ¿y tú cómo llegaste ahí? O sea, es decir, a ver si tú lo piensas de esta manera. Luego hay algunos momentos que son más emblemáticos, que son como momentos clave, bisagras. Y esos momentos muchas veces tienen que ver también con personas que influyeron en nuestra vida. Tú identificas en tu trayectoria, en tu historia de vida, momentos clave o personas clave que llevaron a que tú te dedicaras a lo que has hecho con tanta intensidad en estos más de 2 décadas? Estamos ahora mismo en una universidad, la Universidad Panamericana. Es una universidad que se parece mucho a la universidad en la que yo estudié, la Universidad de Navarra. Son universidades que tienen una mirada trascendente y un propósito transformador del ser humano de manera integral. Son universidades que no tienen un propósito fake o epidérmico de transformación basada en habilidades, skills para entender el mundo tecnológico disruptivo en el que vivimos hoy. Eso es una fortuna muy grande porque cuando uno estudia en una universidad como la Universidad Panamericana, tiene la oportunidad de tener a mentores. Basta con abrir los ojos y tienes a profesores extraordinarios que están dispuestos a conversar contigo. Basta que toques a su puerta y tienen la capacidad y el deseo de acompañarte en tu viaje de transformación. Yo cuando llegué a la universidad quería ser reportero de guerra. Quería viajar por el mundo, conocer a personas interesantes y contar historias. Y de una manera insospechada acabé la consultoría encontrando un vehículo precioso para viajar por el corazón de muchas personas en un buen número de países y que mi trabajo de consultoría me permita contar historias. Así que los sueños a veces se acaban cumpliendo de una manera distinta a como uno los planeó, pero con una plenitud sorprendente y una luz sobrecogedora. La figura de mentores para mí ha sido trascendental. Uno no vuelve a la universidad porque quedó enamorado de los edificios o de las aulas. Uno vuelve a la universidad porque quedó prendido del corazón de profesores que se sabían no solo tu nombre y tus apellidos, sino el de tus hermanos, el de tus padres, que conocen tu historia y que fueron personas que te dieron guía y luz en ese momento tan importante de tu vida que es la universidad, que te ayudaron a amueblarte intelectualmente, que contribuyeron a tu dieta intelectual, que te ayudaron a preparar conversaciones transformadoras, que te ayudaron a construirte por dentro. Eso es lo más importante que tiene que hacer una universidad. Y en este tipo de universidades uno tiene la fortuna de estar rodeado de mentores que te acompañen en ese viaje. Yo creo que hay 3 cosas que son necesarias en un mentor. La primera es más experiencia o conocimiento, y esa es la más fácil. La segunda es una vida inspiradora, y eso es todo un desafío. Porque la vida inspiradora no significa tener una vida perfecta, sino una vida imperfecta, pero esforzada
para servir a los demás. Y hay una fuerza arrolladora que se despliega en el corazón cuando alguien se esfuerza por ser un mejor hijo, hermano, esposo, esposa, padre, amigo, colega. Así que la vida inspiradora emerge de un corazón que tiene un norte claro y que pelea con sentido de propósito en su vida. Pero también es importante tener método. Aprender sobre cómo acompañar a personas y cómo guiarlas a que se conozcan mejor, a que conozcan su personalidad, sus retos de desarrollo, a que integren todas las dimensiones de su vida personal y profesional, a nutrir ese viaje con buenos libros, con buenos vídeos, con buenas conversaciones y guiarle a través de su transformación. Por eso me parece que la universidad tiene hoy el desafío de volver a su origen y que sea un espacio no solamente de desarrollo de habilidades o de conocimientos, sino que sea un espacio de transformación profunda de las personas, de construcción del carácter. Y eso requiere de universidades con personas que tengan un gran sentido de propósito y que entreguen su vida a esa tarea con plenitud. Y la suerte es que la Universidad Panamericana tiene profesores de esa categoría. Bueno, ya estamos sobre el tema de la Panamericana, pero sé que una de las razones de este viaje a México fue precisamente tu participación como speaker central de la ceremonia de inicio de cursos. Conociste una parte del Campus México, en Bosque Real, en Aguascalientes, en Guadalajara, y eso además es una manera privilegiada porque viste rápidamente buena parte de las sedes de la Panamericana. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Con qué te topaste? Claro, para quien nos esté escuchando, parte de lo que Álvaro vio fue en esta ceremonia de inicio de curso al cuerpo doctoral y con las vestes académicas, con los trajes académicos, cada uno con los colores de su área del conocimiento, desfilando además por el centro de los campus. Que es una ceremonia que yo conocí, que no es una ceremonia nueva, que tiene, es más, siglos tal vez de su puesta en práctica, pero que yo conocí en la Panamericana. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cuál fue la impresión? ¿Cuál ha sido algunas de tus impresiones a la vuelta de estos como 2.500 kilómetros de vuelta entre las sedes de la universidad? México, Guadalajara, Aguascalientes. 3 campus distintos en zonas distintas del país y una única universidad. 3 ceremonias preciosas de comienzo de curso que tienen la belleza de la puesta en escena de ese desfile con los profesores y las vestes, y esos discursos y palabras de la rectora y de los rectores de cada campus. Pero hay algo muy interesante y es que hay unidad en la diversidad porque hay hondura en la mirada de la universidad. O sea, lo que está haciendo la Universidad Panamericana con esta apertura de curso no es un show de marketing, sino una invitación a comprender la naturaleza de la universidad. Y es una invitación que hace a los propios profesores y también a los alumnos. Yo creo que las dos dinámicas que hacen que una universidad sea una universidad y no una institución transaccional de lo académico, tienen que ver con, 1, las conversaciones que acontecen en la universidad y 2, con la hondura que se construye. No hay herramienta más transformadora en el mundo que una conversación cara a cara. Y eso también aplica a la universidad. No hay conversación más transformadora en una universidad que una conversación entre un profesor y un alumno, o entre un profesor veterano y un profesor joven, o entre un alumno y un alumno. Una universidad que propicia buenas conversaciones se pone en otra liga. Pero para que esas conversaciones tengan hondura es necesaria la dieta intelectual. Una universidad en la que se lee mucho
y se lee contenido técnico, por supuesto, de las materias que uno estudia, pero también contenido espiritual que te ayuda a comprender quién eres y para qué estás aquí, y luego en la que se lee buena literatura que te ayuda a viajar y a conocer el corazón humano. Cuando en una universidad la dieta intelectual está bien curada, entonces la hondura que se genera propicia conversaciones extraordinarias. Y una universidad que no pierde la perspectiva ahora en tiempos de inteligencia artificial, que hay que abrazar, por supuesto, con toda la energía, pero que no pierde la perspectiva de que una universidad es un espacio de transformación humana que requiere profundidad, reposo, silencio, buenas conversaciones, espacios de lectura. Cuando se da ese dinamismo, entonces uno descubre que está no ante una institución académica próspera, sino de una plataforma de transformación humana que está sembrando de líderes a este país y al mundo. Pero me parece que pones también el dedo en la llaga de un tema neurálgico, ¿no? Que es el encuentro de la inteligencia artificial con ese modelo de pensamiento que es una universidad y que ha llevado a pensar recientemente que podría derivar en que las universidades desaparezcan. Yo, escuchándote, no dejo de pensar que si la universidad es, como lo señalas tú, si una institución que únicamente transfiere conocimiento, el peligro es inminente. Pero si es una universidad, este lugar de las conversaciones y de la transformación individual, es un gran momento para la universidad también la inteligencia artificial. Álvaro, yo quiero agradecerte primero el tiempo y el espacio. Sé que has tenido muchos kilómetros de viaje en tu vida, pero también en esta estancia en México, y te agradezco mucho el espacio. Y además yo quiero cerrar esta conversación únicamente subrayando algunas ideas que a mí se me anidan escuchándote, que es... lo digo también porque muchas de las personas que nos escuchan están metidas en el mundo de la empresa o vienen aquí también a estos micrófonos CEOs de empresa o líderes de empresa. Y creo que una de las cosas que tú nos has mostrado es que un líder en una empresa no es solo un gestor de lo técnico, como en una universidad, ¿no? Sino que un buen líder es capaz de acompañar a personas en su viaje de transformación personal, que no es solo una maximización de resultados, que no es solo un EBITDA con muchos números, con muchas cifras, sino la misma empresa y las personas que la componen y que la guían, un grupo, un entramado, una organización que busca beneficios, pero dentro de esos beneficios hay uno central, que es la promoción de ese autodesarrollo. Te lo agradezco mucho por esa conversación. Gracias por estar en estos micrófonos de Somos Inspiración. Muchas gracias y hasta pronto.